Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, el encuentro de hoy, que es el segundo encuentro de este recorrido por el programa de la asignatura Teorías Psicológicas Contemporáneas. Como habíamos dejado planteado en el audiovisual anterior, la lectura que tenían que hacer para el encuentro de ahora era sobre el capítulo de los tipos psicológicos de Jung. Ese es el tema central que vamos a trabajar porque es un tema preparatorio para lo que vamos a ver en el audiovisual de la semana que viene, donde ya nos vamos a meter de lleno en el texto de Lagash, los dos capítulos, capítulo 1 y 2, y ahí vamos a trabajar cómo fue la configuración del campo disciplinar de la psicología, cómo se organizó la psicología históricamente, pero previamente necesitamos introducir estos dos conceptos que ya los anticipamos en el encuentro anterior, que son introvertido y extrovertido, tipos psicológicos planteados por este psiquiatra suizo que era Carl Jung. Entonces los temas que vamos a ver ahora es una breve introducción a Jung, para situarlo, ya que es el autor de referencia, y después vamos a empezar a trabajar los temas de interior y exterior para conectarlos con introvertido y extrovertido. ¿Qué entendemos nosotros por esta oposición interior-exterior? ¿Cuál es el alcance de estos dos términos? Y cómo se relacionan entre sí. Después vamos a avanzar sobre el tema central de este encuentro, que son los tipos psicológicos, introvertido y extrovertido. Nos vamos a detener ahí para llegar después a un planteo, una pregunta que va a quedar pendiente para responder, ¿no?, en la clase, en el encuentro que viene, que es cómo conectar estos tipos psicológicos de Jung con las escuelas de psicología o, como decíamos recién, con la conformación, configuración del campo disciplinar de la psicología. Entonces, ese es un poco el recorrido que vamos a ir haciendo en este encuentro. Empecemos entonces por el principio. Carl Gustav Jung, como decíamos recién, psiquiatra suizo, 1875-1961, fue uno de los referentes en un principio de Sigmund Freud. Trabajó cuando era muy jovencito hasta mediados de la segunda década del siglo XX, trabajó junto a Freud en el origen, en la conformación del psicoanálisis, lo que fue los primeros momentos de la teoría psicoanalítica, y después se pelearon a muerte. Tuvieron diferencias teóricas, básicamente, en relación a cómo conceptualizaban cada uno de ellos algunos términos clínicos que iban descubriendo, como por ejemplo la noción de inconsciente, de libido, y bueno, parece que tuvieron discusiones irreconciliables, no se hablaron nunca más, y cada uno siguió a partir de ahí por su propio camino, haciendo sus aportes teóricos desde la perspectiva y desde el posicionamiento teórico que estaban convencidos. Discípulo disidente de Freud, en principio. Fue el creador de la psicología analítica, no del psicoanálisis. Psicoanálisis es Freud. Esto es psicología analítica, Jung, psicología analítica. Y algunos de los conceptos de su teoría, que ustedes seguramente lo habrán escuchado, pues se han popularizado mucho, así como la palabra inconsciente del psicoanálisis se utiliza mucho en la cultura. También algunos términos que aportó en sus descubrimientos este autor se han popularizado. Entonces tenemos, por ejemplo, este término inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, que es el inconsciente de toda la humanidad, todo el acervo, el trabajo que ha hecho la humanidad y que está dentro de cada uno de nosotros.
No hay que confundir el inconsciente colectivo, porque algunos dicen inconsciente colectivo es algo que nos engloba a todos, ¿no? Como si fuera una cobertura, ¿no? Que nos envuelve a todos. No, es el inconsciente de los productos, ¿no? Culturales de la humanidad, que ahora vamos a ver cuáles son para Jung, que han decantado, ¿no? Y cada uno de nosotros heredamos algo de eso, ¿no? En nuestra individualidad. O sea que es algo que lo tenemos cada uno de nosotros, este inconsciente colectivo. Además del inconsciente individual, que sería más el freudiano. Entonces, ahí vamos viendo. Y entonces decíamos recién, los contenidos de este inconsciente colectivo, ¿cómo se denomina? ¿Cómo los denominó este autor? Arquetipos. Son esas imágenes primordiales que nos acompañan cuando nacemos y aparecen de vez en cuando, pueden aparecer en sueños, pueden aparecer como estos arquetipos como organizadores de determinados momentos de nuestra vida. Y ustedes van a ver uno, también muy conocido, en Psicología del Desarrollo 1, que para este autor es un arquetipo, que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo es una fantasía que todos los niños, en todos los lugares del mundo y en todos los momentos históricos, han experimentado. Entonces, ahí tenemos el arquetipo, ¿no? En esa individualidad, en el niño, aparece esta fantasía y aparecen todos los niños. Entonces, ahí está el inconsciente colectivo, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. Los arquetipos. Y por último, estos dos temas que nosotros vamos a desarrollar en el encuentro de hoy, los tipos psicológicos introvertido y extrovertido. Acá vamos nosotros. Esto era introductorio. Vamos entonces al próximo tema, que era interior y exterior. ¿Qué entendemos nosotros por interior y exterior? Para ir relacionándolo con los conceptos de introvertido y extrovertido, porque están asociados de alguna manera. Vamos de vuelta a estos dos conceptos que ya los habíamos introducido en la clase anterior, que nos sirven de soporte para introducir estos otros dos nuevos conceptos que son interior y exterior. Entonces partimos de lo que sabemos, sujeto y objeto, de lo que vimos la vez pasada. Al sujeto lo vamos a relacionar con el interior, con el mundo interior, como decíamos hace un rato. Y al objeto con el mundo exterior. Entonces, mundo interior, repasando lo que ya habíamos visto, nuestra nube, conciencia, mente, inteligencia, subjetividad, el mundo del sujeto. Esta es nuestra referencia para la interioridad. Cuando hablamos de interior, de mundo interior, de interioridad, tenemos que pensar en esta dimensión del ser humano que habíamos planteado en el encuentro anterior. Ahora, usted dice, esto es sencillo y obvio, pero van a ver lo que pasa del otro lado. No es tan sencillo, ni obvio, ni evidente. Se van a sorprender cuando vean lo que va a aparecer ahí. Exterior, uno dice, bueno, objeto, exterior, ¿con qué tenemos que relacionarlo? En principio, con el orden natural. Todo lo que nos rodea es exterior, y sí. Entonces decimos, lo exterior tiene que ver con la naturaleza. Pero no termina ahí la cuestión. Y acá viene lo que muchos les cuesta entender, y dicen, ¿cómo esto que va a aparecer ahí ahora tiene que ver con el exterior? El cuerpo humano. El cuerpo humano, desde el punto de vista del sujeto, es una exterioridad. El latido del corazón es una exterioridad. ¿Para quién? Para el sujeto. Pero está dentro nuestro el corazón, está latiendo dentro de nuestro. La sangre fluye dentro de nuestro. Entonces es interior, no, es exterior. ¿Para quién es exterior? Para este que está acá. Desde la percepción psíquica es una exterioridad. Entonces, el cuerpo es tan exterior como una galaxia para el sujeto, desde la perspectiva del sujeto. Lo vive como algo ajeno. No está incluido en la economía psíquica, el cuerpo. No es nuevo esto, porque ya lo dijimos la vez pasada. Son dos dimensiones con lógicas diferentes. El cuerpo participa de la lógica del orden natural.
entonces ahí nos queda un poco más claro, ¿no? Por eso el sujeto lo ve como algo ajeno a su propia lógica. La lógica y la dinámica de lo anímico, de la conciencia, del inconsciente, funciona de otra manera, con otros principios que la lógica del objeto. Entonces, sujeto, objeto, interior, exterior, y con él, estas son las referencias que tenemos que tener. Bien, vamos entonces ahora a los conceptos centrales de este encuentro, que son introvertidos y extrovertidos. Una definición fuerte para situar estos términos. Vamos a leerla y analizarla de manera conjunta, y después acá, como ya dijimos la vez pasada, vamos a hacer un esquemita, porque los esquemas sintetizan, nos permiten visualizar con claridad las relaciones entre los conceptos principales. Cuando hay un párrafo y nos perdemos un poco en la interpretación, agarrar una hoja, poner las palabras principales, relacionarlas, eso nos permite ver con más claridad y entender qué quiere decir, comprender el enunciado. Entonces vamos primero al enunciado y después al esquema del enunciado. Dice así: los tipos psicológicos, TP de ahora en más, cuando vean TP son tipos psicológicos, la abreviatura, la convención. Los tipos psicológicos, introvertido y extrovertido, son disposiciones o tendencias que en cada persona indican hacia dónde se dirige la libido, sujeto, objeto. Si se dirige hacia el sujeto o hacia el objeto. Cuando decimos libido, ¿qué estamos diciendo acá? Porque todavía es un término poco técnico, que no está bien definido, pero lo necesitamos. Tenemos que nombrar así las cosas. ¿Qué quiere decir libido? Interés, deseo, motivación. Con eso tiene que ver la libido. O sea, si en una persona la libido se dirige más hacia el sujeto, esa persona se interesa más por las cuestiones subjetivas, entonces estamos en presencia de un tipo psicológico introvertido. Ahora, si la libido, o el interés, el deseo, la motivación, se dirige hacia el objeto, hacia afuera, podríamos decir, hacia el mundo exterior, entonces estamos en presencia de un tipo psicológico extrovertido. Y acá, esto lo dejamos un poquito latente, pero lo vamos a ver en la próxima fémina, dice que son disposiciones o tendencias que están dentro nuestro. Nos regulan los comportamientos estos tipos psicológicos, estas tendencias. Son como inclinaciones que tenemos. Vamos a ver de dónde salen después, en la próxima fémina. Vamos a hacer el esquema ahora. El esquema de esto. Entonces tenemos el sujeto y el objeto. La libido en el medio, y la libido tiene estos dos movimientos según la definición. O va hacia el sujeto o va hacia el objeto. Si va del objeto hacia el sujeto, es decir, del mundo exterior al mundo interior, estamos en presencia del introvertido. El protagonista es el mundo interior. La persona se repliega y ahí vive en su mundo interior, ahí se siente vivo, en el mundo interior. En cambio, si la libido o el interés va del sujeto hacia el objeto, es decir, se proyecta hacia el mundo exterior, entonces estamos en presencia de un tipo psicológico extrovertido. Acá tenemos el movimiento hacia adentro, hacia el mundo interior, de la libido. Acá esto es el foco, el protagonista para el tipo introvertido, hacia adentro. Y en el otro, la libido del interés sale, busca hacia afuera, busca situaciones que conecten a la persona con el afuera. Es decir, la persona busca el mundo exterior, busca situaciones, busca experiencias que lo conecten con los objetos. Vamos entonces ahora a una serie de afirmaciones que nos van a permitir clarificar un poquito más y profundizar, antes de darle la palabra a Jung,
nos van a permitir estas afirmaciones clarificar un poco más estos conceptos que venimos. Decíamos hace un rato, son tendencias, disposiciones que tiene la persona. ¿De dónde salen estas tendencias o disposiciones? Son constitucionales innatas, de nacimiento. Nacemos con esa tendencia. Son previas al desarrollo psicológico. Y si son innatas, son previas al desarrollo psicológico, obviamente. En el texto de Jung, que ustedes tenían para hoy, él hace toda ahí, busca una fundamentación biológica, ¿no? Le dedica unos párrafos, ¿no? Trata de fundamentar biológicamente por qué es innato. Pero más allá de eso, es un punto de partida. ¿Se nace introvertido o extrovertido? En realidad, acá tenemos que hacer una aclaración, porque esto no es a blanco o negro. No es que somos todo introvertidos o un tipo psicológico puro introvertido no existe, lo dice Jung, y un tipo psicológico extrovertido no existe. Están las dos tendencias. Lo que pasa es que predomina una sobre la otra. Entonces ustedes podrían, les dejo este ejercicio, y después si quieren lo trabajamos en los encuentros. ¿Por qué? ¿Por qué no podría existir un tipo psicológico introvertido puro 100%? O caso contrario, ¿por qué no podría existir un tipo psicológico extrovertido 100%? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué siempre tiene que haber un porcentaje? Aunque sea 90-10, no importa, pero tiene que estar la otra parte. Hay casos donde personas 50-50 se mueven bien en un lado y se mueven bien en el otro. Se sienten cómodos en los dos. No profundizan ninguno, pero están bien en los dos. Entonces, son innatos. Constitucionales, innatos de origen. No elegimos, ¿no? Dice Jung, el tipo psicológico no es el resultado de una elección consciente. No es que yo decido ser introvertido, decido ser extrovertido, o la educación que he recibido en mi familia, por ejemplo, me ha hecho introvertido o me ha hecho extrovertido. Todo lo contrario. Claro, esto viene de afuera. Si fuera una elección consciente o fuera resultado de la educación, vendría de afuera, pero no, son innatos. Y esto lo dice Jung muy clarito en el capítulo que ustedes tenían que leer, ¿no? Si al tipo psicológico con el que nace la persona se le impone la disposición contraria por la educación o por la fuerza, dice Jung, entonces la persona se enferma. Es decir, si a un niño introvertido, que tiene tendencia introvertida, se lo fuerza a tener comportamientos o actitudes del tipo extrovertido, entonces se produce como una crisis, una contradicción, y ahí aparece lo que un autor que ustedes seguramente lo van a ver en Psicología del Desarrollo 1, un autor inglés de psicoanálisis inglés de niños, Donald Winnicott, él habló del falso self, ¿no? Él habla del verdadero self y el falso self, ¿no? El verdadero sí mismo y el falso sí mismo. Esto que dice Jung acá lo podemos relacionar con el falso self. Cuando la persona construye una personalidad o un modo de ser en el mundo que es contrario a su naturaleza. Entonces ahí se conforma un cascarón, un falso self, y él no es auténtico, no es un verdadero sí mismo, como decía Winnicott. Entonces la persona vive en permanente tensión, o se enferma, o no está a gusto, o no le encuentra sentido a la vida, etc. Por eso, como decían los 4 de Liverpool, exactamente, déjalo ser, let it be, es esto, no hay que imponer lo contrario, déjalo ser. Si es introvertido,
acompañarlo en esa tendencia. Y si es extrovertido, acompañarlo en esa tendencia. Bien. Y por último, y esto es muy importante, esto que ponemos acá es muy importante para la clase que viene, porque es el punto de conexión. El tipo psicológico de una persona se puede deducir a partir de la observación de sus conductas. Entonces, la tipología psicológica de una persona, que hasta ahora la veíamos definiendo de una manera muy abstracta, ¿no? Ser introvertido, ser extrovertido, bueno, ¿y cómo sabemos que es introvertido o extrovertido? Bueno, por sus comportamientos, por sus obras los conoceréis, ¿no? Decía el maestro, por sus obras los conoceréis, ¿no? Es decir, el comportamiento, las conductas, ¿no? Si uno las observa, puede deducir el tipo psicológico al que pertenece esa persona. Esto guardémoslo porque es, como decíamos recién, el punto de enganche de contacto con el capítulo 2 de Lagash, con lo que vamos a ver la próxima vez. Bien. Vamos entonces a darle la palabra ahora al señor Jung, Carl Jung. Vamos en esta próxima diapositiva a ver algunos fragmentos sacados, textuales, y los comentamos del capítulo que ustedes tenían que leer para este encuentro. Entonces tenemos las dos columnas, introvertido y extrovertido, y vamos a sacar del texto de Jung algunas frases que son muy claras, ¿no? Y muy descriptivas, ¿no? De cada uno de estos tipos psicológicos, en la palabra de Jung. Dice Jung, el introvertido, miren qué frase sintética, ¿no? Que la puede hacer alguien de la capacidad de Jung para resumir, ¿no? Lo esencial de un concepto. Interpone una opinión subjetiva entre la percepción del objeto y el obrar. Qué belleza, qué poesía que hay ahí, ¿eh? El introvertido interpone una opinión subjetiva entre la percepción del objeto y el obrar. Entonces, entre la percepción del objeto, de algo que viene de afuera, y la respuesta que yo doy, ¿qué hace el introvertido? Interpone su opinión subjetiva. Le dice al objeto, a lo que percibe el objeto, momentito, aquí estoy yo. Voy a ver si lo que vos me estás sugiriendo que haga, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Primero lo voy a pensar, voy a reflexionar en mi mundo interior de introvertido, a ver si vos me convenís o no me convenís, etc. Y después voy a realizar el obrar, la acción. Entonces, interpone su opinión subjetiva entre el objeto y la acción posterior, la respuesta. Entre el estímulo y la respuesta, entre el estímulo que viene de afuera y la respuesta, está el sujeto ahí como una aduana, chequeando, interrogando, revisando de qué se trata esto que me está, o que viene del objeto, antes de responder, si es que quiero responder. Bueno, entonces ahí tenemos el protagonismo del mundo interior y del sujeto en el tipo psicológico introvertido. Y la otra frase muy interesante también, el tipo psicológico introvertido remarca la condición subjetiva con el que todo percibir está condicionado. O sea que el introvertido remarca, refuerza la condición subjetiva con el que todo percibir está condicionado. Siempre que percibimos algo, lo coloreamos con nuestro punto de vista, como sujeto. Siempre. Ahora, en el caso del introvertido, esto se remarca, esa condición subjetiva, se vuelve más fuerte, se impone sobre el objeto. Entonces, si bien la ley general es no percibimos en estado puro, siempre cada uno interpreta de alguna manera, el introvertido interpreta mucho más. ¿Por qué? Porque precisamente
él está en su mundo interior y no le pasa desapercibido lo que el objeto quiere hacer con él. Entonces, como decíamos antes, es la aduana. Lo frena y remarca su condición subjetiva sobre lo que percibe. Vamos al extrovertido. El extrovertido pone atención e interés en el mundo exterior, en las personas y en las cosas. Es decir, la libido, el interés hacia afuera, hacia el mundo exterior. Busca, como decíamos hace un rato, busca las personas, busca las cosas, busca relacionarse, comunicarse, estar en situaciones sociales. Ahí es donde se siente como pez en el agua. Ahí se siente vivo. Como manda el objeto, en el mundo del extrovertido manda el objeto, no necesita tanta reflexión, porque es evidente lo que está pasando. Se explica por sí mismo. El objeto habla por sí mismo. Hay que hacerle caso, hay que entender al objeto. No tengo que imponerle o remarcar la condición subjetiva. El objeto tiene su lógica propia y eso es lo que es. Y punto. Y se terminó. Obviamente, en contraposición con esto, las condiciones exteriores del objeto, lo que está pasando ahí afuera, lo que dicen, lo que veo, lo que sucede, lo que es mi órgano sensorial, lo que percibo, ¿no? Llega a mí a través de la percepción, eso pesa mucho más que la opinión subjetiva. Claro, el mundo exterior es protagonista por sobre el mundo interior. Entonces, las condiciones exteriores del objeto, el objeto es el que le da sentido a las cosas, no es el sujeto. El sujeto interpreta eso que está ahí y se queda con lo que la situación exterior, con lo que el mundo exterior le dice, le da sentido. Bien, palabras de Jung. Búscanlas y analícenlas en contexto del capítulo para profundizar. Vamos entonces a avanzar otro poquito más, siguiendo en esta descripción que estamos haciendo, y unas pequeñas pinceladas de introvertido y extrovertido para que ustedes lo vayan viendo en la conectándolo con cosas que nos pasan todo el tiempo. El introvertido tiene el mundo en la cabeza, gente que imagina, que se la pasa soñando, que hace planes, que pronósticos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, soñadores, el mundo en la cabeza, un mundo soñado. El extrovertido, no, el extrovertido tiene el mundo en sus manos, son los conquistadores, los que van y hacen, no se quedan soñando, no, ellos quieren modificar la realidad, quieren transformarla, quieren producir algo sobre efectos concretos que se vean tangibles. Por eso decíamos los conquistadores, gente que acciona, que responde y que se ve. Acá no importa si se ve, mientras se sueñe y se tenga ilusiones, como dice el refrán, de ilusiones también se vive. Bueno, esta gente. Esto capaz que no piensa mucho, pero actúa. Que después vengan los otros y piensan. Ellos allá actúan. Dos formas completamente distintas que se ve gente que vive así, vive de esa manera. Con predominancia, por supuesto, como decíamos antes, introvertido y extrovertido son tendencias que predominan, pero están las dos en cada persona. Otra más. Introvertido, extrovertido. Busca comprender o imaginar, en esto de explorar el mundo interior, de sumergirse en la subjetividad, en la profundidad del inconsciente, en los sueños, ¿no? Todo eso, el pensador de Rodin, el mundo de la poesía, el pensador de Rodin. Vive en la posición, la persona, podemos decir, introvertida, está en silencio, parece que no pasa nada, pero dentro de él están pasando un montón de cosas. Eso es lo interesante. El mundo interior está activo en el introvertido. Hay dinamismo. Lo que pasa es que no se ven con los ojos.
Pero si uno le pregunta, che, ¿qué estás haciendo? Bla, 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 y te cuenta todo. Entonces, ahí adentro había una cocina, una caldera que estaba funcionando. Pero por afuera, todo en silencio. Acá tenemos esta mujer también, soñadora, fíjense, todas las imágenes, el imaginario, que sueña, crea mundos que no, universos paralelos, mundos que no existen afuera, pero existen adentro. Y el extrovertido. Si este busca comprender e imaginar, como decíamos antes, conquistador, quiere actuar sobre las cosas, quiere actuar sobre las cosas. Entonces, luz, cámara, acción. Ese es el momento del introvertido. Acción. Pasar a la acción. Y si hablamos de pasar a la acción del mundo del cine, acá lo tenemos a nuestro querido Chuck Norris, que con sus películas de acción nos ha contado mucho y nos ha mostrado mucho lo que se puede hacer con la acción y con el actuar. ¿No, Chuck? No se aguanta, ¿no? Algo tiene que pasar siempre, ¿no? Él, con su patada voladora, ¿no? O algo de eso, siempre tiene que hacer algo. Bien, vamos entonces a la última, antes de ir cerrando, la última diapositiva, donde mostramos los puntos débiles de estas dos posiciones, introvertido, extrovertido, la libido hacia el mundo interior, hacia el mundo exterior. Tienen también, y eso Jung lo plantea en el capítulo, tienen sus puntos débiles, flaquean en algún punto. Introvertido, extrovertido. Vamos a dar un ejemplo, hay muchos. ¿Qué pasa una persona demasiado introvertida? ¿Dónde puede terminar? Y bueno, puede terminar, el punto débil, deformando la realidad que lo rodea. Porque se refugia tanto en sí mismo que cuando después va a las cosas tal como son en el mundo exterior, hay una diferencia tan grande que no reconoce lo que pensó en lo que se puede hacer. Hay una distancia muy grande. Entonces la realidad, si uno habita demasiado el mundo interior, deforma la realidad del exterior. Entonces tenemos esta imagen donde la persona en su narcisismo cree que es una cosa, pero probablemente cuando vaya a las interacciones sociales los otros le devuelvan algo, que no es lo que él se imaginaba. Y el extrovertido, esto les voy a dejar un ejercicio, que después lo podemos retomar en los encuentros. ¿Qué es esto? El mito de Sísifo. Mito de Sísifo, griegos, allá, hace 2000 años, 2500 años. Mito de Sísifo. ¿El ejercicio cuál es el que tienen que hacer? Busquen en qué consiste el relato este del mito de Sísifo y traten de relacionarlo con esto de, se trata, o es un ejemplo este mito de Sísifo, del punto débil de un extrovertido. ¿Por qué el relato del mito de Sísifo es un ejemplo de punto débil del extrovertido? ¿Qué aspectos del mito de Sísifo nos ponen en evidencia que a veces, como decíamos recién, los extrovertidos, si se vuelven muy extrovertidos, eso puede volverse en contra de la persona. Ojo, cuando busquen el mito de Sísifo, no lo confundan, porque a veces aparecen los buscadores con lo que dijo acerca del mito de Sísifo Camus, Albert Camus, un escritor. Eso no, porque lo lleva hacia otra temática, que no es la que nos interesa. Busquen el mito de Sísifo, el relato griego, de los griegos. ¿Qué quiere decir? Este hombre empujando una piedra sobre una montaña. ¿Qué pasaba con esa piedra? Se trata de un castigo de los dioses griegos. Bien, entonces vamos terminando el encuentro de hoy y en la próxima diapositiva vamos a conectar lo que veníamos viendo con una interrogación, como siempre,
con una interrogación, vamos a conectar el introvertido y el extrovertido con lo que vamos a ver y ustedes van a ir leyendo para la próxima, en el próximo encuentro. Bien. Ustedes van a tener que leer para el próximo encuentro el capítulo 1 y 2 de La unidad de la psicología de Daniel Lagash. Capítulo 1, capítulo 2, Lagash, unidad de la psicología. Esas son las lecturas que tienen que hacer para el próximo encuentro. Sobre eso vamos a trabajar y a profundizar ese texto y lo vamos a hacer recortes. Ustedes van a encontrar que al final del capítulo 1, en el último párrafo del capítulo 1, Lagash, a modo de síntesis y de conclusión de lo que venía trabajando en todas las páginas de ese capítulo, plantea esta frase. Él, a lo largo del capítulo, demostró que existen muchas escuelas de psicología, que no hay una psicología, sino que hay muchas escuelas de psicología, las llamas disciplinas psicológicas. Y como el tema de ese capítulo es la unidad de la psicología y la diversidad de que hay muchas escuelas o disciplinas psicológicas, y la unidad de la psicología, que todas están incluidas dentro de la disciplina psicológica. Eso es lo que él trabaja básicamente en ese capítulo 1. Concluye de esta manera, aceptando de que hay diversidad y unidad y diversidad configuran el campo disciplinar de la psicología. Entonces termina con esta frase. Todas las disciplinas psicológicas, todas las escuelas de psicología que él fue mostrando que existen, encuentran su lugar en la psicología. Acá tenemos la diversidad y en esto de encontrar su lugar en la psicología con mayúscula. Como si pusiésemos dentro de una bolsa con un cartelito que dice la psicología, pusiésemos dentro de esa bolsa todas las escuelas de psicología. Entonces, diversidad dentro de la bolsa, unidad en la bolsa. Pero remarcamos acá esto, y hacia ahí vamos. Dice, encuentran su lugar. Ajá. Entonces ahí les podemos hacer preguntas al texto. Porque a los textos académicos y a los textos científicos, como decía un autor francés psicoanalista, Jacques Lacan, que ustedes van a ver en la materia psicoanálisis seguramente y se van a romper la cabeza para entenderlo, porque hay autores que parecen sencillos y otros que nos demuestran que no es nada sencillo lo que están diciendo, como es Lacan. Este autor decía, no hay que leer o aproximarse a los textos científicos como si fueran textos sagrados. Ah, ¿qué quiso decir? Que a los textos sagrados uno los acata, porque es palabra de Dios, palabra revelada. No hay que contradecirlos, no hay que buscar el pero. En cambio, a los textos científicos o académicos hay que interrogarlos, hay que dudar todo el tiempo, hay que preguntarse, ¿y por qué me está diciendo esto? Y si acá en la otra página dijo esto, ¿y por qué me está diciendo? Entonces, una posición de sujeto reflexivo, activo, crítico, en el nivel que uno se encuentre, pero hacer ese ejercicio. No es que vamos a tirar abajo el texto con una pregunta, no. Es generar una actitud, no una actitud pasiva, como podría ser en frente al texto sagrado. ¿No? Uno está pasivo y recibe, porque ya está, no hay más nada que decir, si lo dijo Dios. ¿Qué vamos a estar agregando? En cambio, como estos textos que son científicos los hacen personas, entonces, y la ciencia implica una construcción del conocimiento donde toda la comunidad participa, y bueno, vamos a tratar de interrogarlo para ver si aportamos algo nuevo, o por lo menos para tratar de entenderlo y avanzar. Pero siempre la duda. Entonces nos detenemos acá, encuentran su lugar, y la interrogamos. Nos hacemos preguntas acerca de eso. ¿Qué quiso decir Lagash con encuentran su lugar? Ajá, bien, pregunta. Así tienen que leer los textos, ustedes, aprender de a poquito a posicionarse frente a los textos. Uno podría decir, bueno, encuentra su lugar. ¿De qué manera encuentran su lugar?
así nomás. Así nomás encuentran su lugar, o hay algún modo particular en el que encuentran su lugar dentro de la psicología, las distintas escuelas de psicología. ¿Se agrupan de alguna forma? ¿O caen dentro de esa bolsa que decíamos? Caen así nomás, después fueron apareciendo a partir de 1900, toda de manera desordenada, caótica, o se fueron ordenando de alguna manera, distribuyendo, agrupando. En este encuentran su lugar dentro de la psicología. Y si se agrupan, y si encontramos que efectivamente se agrupan, como efectivamente después, en el capítulo 2, Lagash va a decir, sí, se agrupan. Entonces no eran preguntas ociosas las que estábamos haciendo, sino que nos llevaban a una respuesta que abre nuevos campos del conocimiento, esta pregunta. Sí, se agrupan. Se agrupan. Entonces, ¿cómo se agrupan? Si se agrupan, ¿a qué motivos responde esa agrupación? ¿Por qué se agruparon así y no de otra manera? ¿Qué hay detrás de esa distribución de escuelas que se agrupan en dos grandes campos? Y ya se lo voy diciendo, en dos grandes campos se agrupan las escuelas de psicología. Dentro de la bolsa hay dos grandes compartimientos. Fíjense ustedes que siempre es binario todo. Acá, binario, dos términos. Sujeto-objeto, ciencia de la naturaleza, ciencias humanísticas, interior-exterior, introvertido-extrovertido. Y ahora llegamos al capítulo de Lagash y decimos, sí, las escuelas de psicología se agrupan en dos grandes compartimentos, dos grandes agrupamientos. Después le vamos a poner nombre. Entonces, ya ustedes están sospechando y están diciendo, ¿no será que todo esto que venimos diciendo, de que es binario, de que hay tensión, de que el interior y el exterior, el introvertido-extrovertido, el sujeto y el objeto, las ciencias humanas, la ciencia, no tendrá que ver con esta agrupación que después Lagash nos presenta? Después lo vamos a ver, Bien, entonces, ya lo estamos diciendo, porque todo va encadenado, todo va encadenado. Los tipos psicológicos de Jung orientan una posible respuesta a todos estos interrogantes. Entonces, para responder a estas cuestiones, que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lagash, que nosotros estamos planteando acá, nos vamos a apoyar en esto que estuvimos viendo y dedicándole tiempo en este encuentro. Entonces ahí va cobrando sentido por qué nos detuvimos en esto. No es para llenar el tiempo, sino porque es un fundamento para después construir una respuesta a lo que plantea Lagash en el capítulo 2, o complementar, porque él construye una respuesta y nos dice, sí, se agrupa por esto, pero nosotros le vamos a agregar otra cosa más, para que ustedes vean cuánta riqueza se puede desplegar y con cuántas cosas está conectado. Una misma cosa está conectada con muchas. Lo que pasa es que hay que hacerla hablar. Si nos quedamos ahí mirando no pasa nada. Ahora si lo empezamos a interrogar, empiezan a aparecer como hongo después de la lluvia. Bueno. Vamos entonces ahora a lo que hay que leer, que ya lo dijimos, pero para que quede claro. ¿Qué hay que leer para el próximo encuentro? Capítulo 1 y 2, Daniel Lagash, la unidad de la psicología. Sobre eso vamos a trabajar, esos dos capítulos, vamos a trabajar fundamentalmente sobre el capítulo 2. Pero alguna cuestión en el capítulo 1 hay que tenerla presente, si no, no entendemos por qué él dice lo que dice en el capítulo 2. Entonces, hacia ahí vamos y en el próximo. Bueno, nos vemos entonces en el próximo audiovisual y seguimos trabajando estos interesantísimos conceptos de la psicología.